pues hay veces que nos paramos aquí desde el púlpito y cuando se trata de predicar a los pastores, he oído mucho la frase que dicen, pero pues ¿qué puedo predicarle a los pastores, verdad? Si los pastores ya no lo saben. Y ya nosotros sí como pavoneales, ¿verdad? Sí, pero ustedes y yo sabemos que eso es una gran mentira. Y sí, cierto. Una mentirota, ¿verdad? Que el enemigo luego quiere traer al corazón de los ministros pensando que tenemos ya toda la sabiduría, ¿verdad? Que tenemos todo el conocimiento. Y pues la verdad es que pues, eso llega a veces a levantarnos un poquito el ánimo, pero la verdad es que en la Biblia encontramos que el que nosotros nos levantemos el ánimo, el que nosotros estemos buscando la manera de sentir que somos salvos, a veces es muy peligroso. A veces, sí, ¿verdad? Nuestro corazoncito engañoso, sí, nuestro corazoncito engañoso necesita, ¿verdad? De que luego sintamos que conocemos mucho. Pero, ¿qué pasa? Que eso a veces llega a hacer que nos durmamos en nuestros laureles y que pensemos que sí, que pues ya qué más necesitamos saber si ya somos pastores y el Señor nos ha dado toda la revelación que necesitamos para pastorear una iglesia, y luego por eso empiezan a haber ciertos fracasos ministeriales. Y bueno, familia, pues le titulé a este mensaje Sincretismo en la iglesia. El sincretismo en la iglesia. Yo sé que a lo mejor algunos van a pensar que no es un tema para alguno de ustedes, ¿verdad? Y qué bueno, porque el sincretismo sabemos que es una mezcla, ¿verdad?, de varias filosofías, así como lo dice la palabra, ¿verdad?, de esas huecas sutilezas, ¿verdad?, de esas filosofías, esos estratagemas, ¿verdad?, que han llegado a infiltrarse dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En las sectas, bueno, sabemos que pues ahí siempre va a haber sincretismo, pero lo que está muy delicado es que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se está cumpliendo lo que Judas escribió precisamente en su epístola. Se ha ido encubiertamente metiendo ciertas cosas que la verdad muchos pastores ni siquiera saben, los trasfondos de cosas que se llegan a practicar dentro de sus doctrinas. Una de las más socorridas dentro de las filosofías dentro de la iglesia en estos últimos tiempos es la metafísica. Todo eso que se enseña en la nueva era se está infiltrando de una manera tremenda, y cuando menos nos damos cuenta no estamos diciendo palabras bíblicas, aunque las hemos oído desde hace muchos años en ciertas iglesias, pero no, en la Biblia no nos habla de ciertas cosas, ¿verdad? Yo voy a tratar de no ser tan específico, porque luego por eso piensan que le ando echando pedradas, ¿verdad? ¡No, hombre! Pero realmente cada quien va a saber por dónde es que a lo mejor hemos fallado. Y me pongo en primera persona, ¿verdad? Porque en realidad muchos de nosotros empezamos con ciertas creencias que nos enseñaron, ¿verdad? Y cuando nos vamos profundizando en la palabra de Dios, nos vamos profundizando en ciertos temas teológicos, y cada vez se nos van quitando vendas que llegamos luego a tener, vendas doctrinales, vendas espirituales, y pues para ello necesitamos el consejo de Dios. Y aquí en Hechos 20:17 al 30 vamos a abordar una cita que vamos a escudriñar en esta tarde.
sabemos muy bien lo que estaba aconteciendo en esos momentos con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que estaba ya levantando iglesias, que estaba levantando pastores, ancianos de las iglesias, se estaban levantando también diáconos, todo lo que era necesario para que la iglesia primitiva empezara a funcionar como tal, ¿verdad? Obispos, ¿verdad? Que prácticamente el obispado pues, es parte del pastorado, porque el obispado es un trabajo de supervisión, y eso es precisamente lo que nosotros como pastores debemos de estar haciendo, como en la vida natural, ¿verdad? Los pastorcitos pues, andan supervisando que las ovejitas estén comiendo pastos verdes, que las ovejitas estén cuidadas de los lobos rapaces, ¿verdad? Y precisamente aquí vemos que Pablo llama a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a las personas que estaban al frente de la iglesia, y dice así en Hechos 20, 17 en adelante, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos ancianos de la iglesia hay aquí? Sepa. Todos los que estamos aquí somos ancianos de la iglesia, aunque nos veamos más jóvenes, ¿verdad? Pero somos ancianos de la iglesia. Y aquí vemos que cuando vinieron a él, les dijo, o sea, hagan de cuenta que el apóstol Pablo anduvo aquí en Celaya, estuvo predicándonos el evangelio de la gracia, y él ya tenía que retirarse. Nos llama, ¿verdad?, a Pastoral del Bajío, y nos dice: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Señor, gracias, bendito Padre, te damos por tu palabra. Gracias te damos porque este es un texto sagrado para todos los que estamos aquí presentes, mi Señor. Por eso es que en este momento queremos invocar el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que comprendamos claramente todo lo que tú quieres decirnos en esta tarde, Señor. Tú sabes lo vulnerables que somos todos nosotros, Señor, principalmente yo, pero con tu Espíritu Santo nosotros podemos obtener toda esa ciencia, toda esa sabiduría y toda esa iluminación de lo que tú ya nos has revelado a través de tus Escrituras, Señor. Por eso te pedimos que seas tú en nosotros y nosotros en ti.
en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, 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 y amén. Ok, familia, pues aquí voy a empezar con una frase que dice: el sincretismo se ha infiltrado encubiertamente en la iglesia para diluir el evangelio de la gracia. Ese ha sido el propósito de que se empiece a infiltrar ese sincretismo, esas filosofías, esas huecas, sutilezas, esos estratagemas vienen de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nosotros empezamos a confundir lo que es el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a resultar por lo que ha resultado tantísimas religiones, tantísimas denominaciones. ¿Gracias a qué? A que cada quien le ha querido dar una interpretación privada de lo que el texto sagrado dice. Pero el texto sagrado dice que ninguna profecía, o sea, nada de lo que venga de la boca de Dios es de interpretación privada. Así lo dice, ¿verdad? Claramente la palabra. Sin embargo, ese ha sido el grave problema que ha habido en la iglesia desde los primeros tiempos. O sea, si esto se escribió precisamente hace más de 2000 años, fue porque desde esos momentos Satanás empezó a trabajar con esa confusión dentro de la iglesia. Con esas confusiones, empezando por los que quisieron judaizar nuevamente a la iglesia, ¿verdad? Aquellos que estaban haciendo a un lado la gracia de nuestro Señor Jesucristo para empezar nuevamente a trabajar con la ley como doctrina de la iglesia. Algo que sabemos perfectamente que fue censurado por el apóstol Pablo y por la mayoría de las cartas apostólicas que encontramos, que es donde viene toda la doctrina de la iglesia cristiana. Vemos que se censuró mucho ese legalismo con el cual se estaba llevando a cabo en algunos lugares la doctrina. ¿Y todo por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros como ministros prediquemos el consejo completo de Dios. Como aquí Pablo les estaba comentando a todos aquellos pastores de aquella época y de aquellas regiones. Y bueno, pues si eso estaba pasando hace 2000 años, pues ahorita se han acumulado muchísimo más filosofías, muchísimo más creencias que muchos piensan que son espirituales, pero desgraciadamente una vida espiritual no se maneja a través de todo ese sincretismo que está entrando en la iglesia, de toda esa manera muchas veces hasta esotérica que se llega a vivir en algunos lugares, ¿verdad? Y que a veces la gente piensa que esas cosas místicas, esas cosas esotéricas son cuestiones del Espíritu Santo, pero ahí es donde viene el problema. El que confundamos una experiencia espiritual con una experiencia mística. El que confundamos el poder y la manifestación del Espíritu Santo con una manifestación mística, con una manifestación muchas veces esotérica también. Entonces, aquí vemos que si nosotros no predicamos el consejo completo de Dios, si nosotros no nos adentramos de la manera en que la palabra de Dios nos lo dice, corremos mucho peligro. ¿Por qué? Porque estamos llevando a mucha gente a lugares en donde Dios nunca quiso que los lleváramos. Y bueno, pues miren, aquí voy a hacer la exégesis de esta cita que acabamos de leer. Yo sé precisamente que hay veces que la gente hasta saca bromas, ¿verdad? Con la hermenéutica, con la exegética, con muchas de las materias teológicas que a veces incluso se han despreciado porque hay una mala idea de lo que es la teología, y precisamente hay una mala idea porque el enemigo quiere que nosotros no conozcamos de teología. El enemigo quiere que nosotros vivamos de una manera
simplemente mística, en donde estamos esperando a que Dios sea el que nos revele todas las cosas, sin que nosotros tengamos que esforzarnos en estudiar de una manera concienzuda la palabra de Dios, estudiar de una manera concienzuda lo que es la interpretación de la palabra de Dios, la interpretación bíblica, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos talleres hermenéuticos, pero podemos encontrar incluso talleres hermenéuticos católicos. Hay talleres hermenéuticos que usan también los testigos de Jehová, los masones, simplemente los masones usan muchísima la hermenéutica, ¿verdad? Y podemos encontrar hermenéutica católica también. Pero si nosotros somos cristianos, la única hermenéutica que debemos de utilizar es la hermenéutica bíblica. Y precisamente la hermenéutica bíblica es la que nos dice que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. No debemos de estar buscando la revelación de fulanito, de sultanito, no. Nosotros tenemos que encontrar toda la interpretación de lo que Dios nos ha dicho a través de la misma escritura y corroborándolo con todos los contextos necesarios para saber realmente lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso la importancia de hacer una exégesis de lo que nosotros estamos predicando. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos la exégesis, no empezamos a usar la hermenéutica para ver cada uno de los contextos, por eso llegamos a sacar textos fuera de su contexto y formamos pretextos o doctrinas, ¿verdad? Porque así es como se han formado tantas doctrinas, tantas denominaciones. Gracias a que la interpretación no fue la que realmente Dios nos estaba plasmando en su escritura. Si yo no utilizo un contexto histórico, no voy a saber realmente el por qué se les estaba hablando de esa manera a esa región. Es como ahorita nosotros, es más, estamos leyendo un libro histórico. Hechos es un libro histórico. Ahí precisamente es la historia de cuando el Espíritu Santo se estaba empezando a manifestar en la iglesia primitiva. Pero ¿qué sucede? Hace ratito platicaba con el pastor Juan de que es necesario también que nos metamos a ciertos libros extra bíblicos, pero no heréticos, no antibíblicos. Libros, crónicas hebreas de aquel entonces. Nos podemos poner a leer un gran historiador que fue Flavio Josefo. No sé cuántos han leído a Flavio Josefo, pero se lo super recomiendo. Es un historiador de la época de nuestro Señor Jesucristo, que él ni siquiera era cristiano. Sin embargo, él dejó plasmada en la historia muchos de los eventos que pasaron con los apóstoles, que ya en la Biblia no está escrito. La Biblia encontramos solamente un apóstol que fue mártir, ¿verdad? Pero todos los demás apóstoles no sabemos ni cómo murieron. Bueno, sí sabemos, pero ¿saben gracias a qué? A esos historiadores que de una manera fiel, de una manera profesional, dejaron plasmada en la historia lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces si nosotros no nos vamos a los contextos, al contexto gramático, o sea, eso es importantísimo también. Si yo uso una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento de una manera muy diferente a la que se usaba ya en el Nuevo Testamento, ya desde ahí estoy dándole una mala interpretación a la predicación que yo voy a exponer. Es más, dentro del mismo Nuevo Testamento, en cada región llegaban a haber situaciones diferentes. En el mismo Nuevo Testamento encontramos que nuestro Señor Jesús dijo ciertas palabras que aparentemente eran las mismas que pronunció Pedro en sus cartas. Sin embargo, era otra región, era de otra manera. Entonces tenemos que utilizar también los contextos gramáticos. Tenemos que encontrar los contextos culturales, tantas cosas que debemos de hacer para que tú y yo podamos presentar un mensaje correcto delante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hacemos la exégesis que dice aquí en Hechos 20, 17 al 21, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado, ¿verdad? Desde ahí estamos viendo lo que Pablo quería expresar de una manera con autoridad, con lo que él realmente sabía que había dicho y lo que sabía que la gente había escuchado también. Luego dice: entre ustedes todo el tiempo
desde el primer día que entré en Asia. 19. Sirviendo al Señor, ¿qué dice allí? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciarles y a enseñarles, repitan conmigo, y a enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se predica en la Biblia. Se predica sobre el arrepentimiento y se predica sobre la salvación que por gracia nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Ese es el mensaje central de una predicación cristocéntrica. Pero si tu predicación no es cristocéntrica, entonces no puede ser una predicación cristiana. Sí, así de simple y de sencillo. Por eso necesitamos examinar lo que tú y yo estamos exponiendo desde nuestros púlpitos. Porque hay veces que nosotros podemos predicar algo que se podría predicar en una mezquita y nadie se ofendería, nadie diría nada. ¿Por qué? Porque esto es una predicación a lo mejor motivacional, ¿verdad? Es una predicación en donde se está generalizando sobre las buenas personas que podemos llegar a ser. Se está enfatizando sobre la economía de las naciones. ¿Y qué sucede? Sobre los planetas. Que Cristo no es el centro. Porque cuando Cristo es el centro de nuestra predicación, también el arrepentimiento y la confrontación en contra del pecado va a ser el centro de nuestra predicación. Y cuando esa confrontación viene porque las personas no tienen a Jesucristo en su corazón, en su vida, entonces ahí en las mezquitas, ahí sí se levantarían y corren a patadas, ¿verdad? Bueno, pues así es como debemos de predicar las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque no estamos predicando en una mezquita, ¿verdad? No estamos predicando ahí en el concierto de Luis Miguel, no estamos predicando en ningún otro lugar, estamos predicando a Cristo y estamos predicando de la fe en Jesucristo. Entonces, eso es precisamente lo que aquí nos está mostrando el ejemplo, ¿verdad? Que Pablo estaba dándole a la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia. O sea, si aquí hay alguien que no es parte de la iglesia, pues es lógico que a lo mejor se separaran y se salieran diciendo, esto está muy aburrido, esto no es para mí, qué sé yo. Pero precisamente cuando Pablo y los apóstoles empezaron a hacer su función para lo que habían sido llamados ¿para qué? Para dejar todos esos fundamentos de la fe, para que nosotros pudiéramos decir, somos una iglesia apostólica. Si yo soy una iglesia apostólica, es porque me rijo a toda esa revelación que Dios le dio a los apóstoles para que nos lo enseñaran a nosotros. ¿Ok? Si un mensaje no lleva al arrepentimiento y al crecimiento de la fe en Cristo, no es cristocéntrico. Así de sencillo. Perdón. Aleluya. Se le está sacando la boca con tanta grasita que ahorita comí. ¿Qué pasa conmigo ahorita? Y miren, aquí en Judas 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles, les dije Judas 3 porque nada más tiene un capítulo, ¿verdad? O sea, no era Judas 1:3, nada más un capítulo. Entonces, ahí en el 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, digan conmigo, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando leo esta cita, se me viene luego hacia la mente todo ese sincretismo religioso, todo ese sincretismo que se ha estado infiltrando así cubiertamente, ¿verdad? ¡Hombres! ¿Verdad? Así como Cid, ¿verdad? Que, no sino el Cid campeador, que andaba llevando ahí a todos ahí por lugares muy oscuros. La metafísica, ¿verdad? ¿Cómo se ha infiltrado? No voy a especificar, pero espero que algún día se pongan a leer libros. Yo fui metafísico, de hecho les estoy hablando de algo que yo sé muy bien. Y yo cuando lo empecé a escuchar dentro de la iglesia cristiana, me empecé a identificar a todo dar. Ay, pues no, pues allá, aquí también se hace eso. Aquí también soy el todopoderoso. Aquí también todo lo que yo digo se puede. Y cuando empiezo a ver y a conocer que tenemos un Dios soberano, amén. Dije, ay, híjole, ¿cómo me la he pasado agrediendo la soberanía de Dios? Pensando que yo también puedo hacer lo que Él es el único que puede hacer. Agrediendo la soberanía de Dios, pensando que esa era la manera de sanar a las personas, que esa era la manera de predicar, que esa era la manera de orar. Y oh, sorpresa, empecé a darme cuenta de que el único, digan conmigo, único, soberano, es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, continuando aquí con la exegética de Hechos 20, aquí en el 22 dice, Hechos 20, 22 dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de repente por ahí llegaba y le decía, pero no te preocupes, saca el campeón que llevas dentro. No creo, ¿no? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, nada de triunfalismos. O sea, los mensajes que nosotros nos encontramos en la Biblia no son triunfalistas, familia. O sea, veamos, cuando Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿era porque Él estaba en la máxima prosperidad? No, era precisamente para mostrar el contentamiento con el cual Él vivía, a pesar de las pobrezas que Él estaba viviendo tremendamente. Ninguno de los apóstoles murió en opulencia. Todos fueron martirizados, excepto Juan, pero pues imagínense, ahí estuvo preso ahí en una isla. O sea, a final de cuentas fue una especie de martirio también que el apóstol Juan también tuvo ahí. O sea, no encontramos mensajes triunfalistas en la Biblia, familia. Nosotros encontramos que debemos despreciar todo lo que en este mundo se nos ha ofrecido, incluyendo esos placeres carnales que tú y yo tenemos continuamente, para que de esa manera nosotros nos podamos enamorar verdaderamente de lo único que hay esperanza, que es el reino de los cielos. Porque si no va a pasar como esas doctrinas del reino ahora, ¿verdad? El reino es ahora. Y ahorita yo puedo hacer y deshacer y
y todas esas cositas que se dicen por allí, ¿verdad? Una manera tan triunfalista en donde mueven las emociones de tal manera que cuando yo voy a esos lugares, cuando menos me doy cuenta, sí, canijo, ¿verdad? Pero muchos estamos, amén, amén, ¿verdad? Cuando dices, bueno, ¿y dónde está ese mensaje de arrepentimiento que me haga reflexionar que todas mis obras son como trapos de inmundicia? Sí, cierto. Porque esos son nuestras obras. Sí, Son cierto. como trapos de inmundicia. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, nosotros estamos aquí. Por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos obtener lo necesario para que las personas puedan ser edificadas a través de nuestras personas. Pero no porque seamos la última Coca-Cola del desierto, sino todo lo contrario. Muchas veces estamos en la posición en la que estamos porque nosotros conocimos el verdadero fondo que muchas otras personas no las han conocido. Una predicación motivacional es antropocéntrica y siempre es extraída de textos fuera de sus contextos. Nombres. O sea, venga familia, es que eso es lo que más vende, eso sí, eso no lo voy a negar. O sea, tú vas a lugares en donde sales bien motivadote, pues por eso se llena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente quiere estar escuchando esos mensajes que les endulcen el oído. Y bueno, si tú tomas a la iglesia como un negocio, sí te conviene seguir predicando triunfalismo. Sí hay que motivar a la gente, y hay que motivarla para que vengan y suelten, ¿verdad? Que avienten cheques, ¿verdad? Y hay que dejar que ese sincretismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la iglesia católica se cobraban, o se siguen cobrando, porque ya lo reactivaron eso, ¿verdad? De las estas indulgencias, ¿verdad? Las indulgencias plenarias, que fue precisamente cuando Martín Lutero se dio cuenta de que era necesaria una reforma dentro de la iglesia católica. Bueno, cuando yo veo que hay gente que ya nada más le cambió el nombre, ya no son indulgencias, ahora tienen otro nombre, ¿verdad? Para que puedan ser sanos, pero vengan y traigan esas cositas que por ahí andan diciendo, y nada más le cambiaron el nombre. Pero eso precisamente se infiltró de la iglesia católica. Y eso precisamente fue la protesta que hubo en contra de las herejías que se estaban llevando a cabo en la iglesia católica. Por eso es que es momento de que entendamos que la iglesia evangélica requiere también de una reforma. De la misma manera como sucedió hace 500 y tantos años, de esa misma manera ahora requiere esa reforma la iglesia evangélica. Porque con tristeza les voy a decir algo. La iglesia evangélica ha llegado a rebasar las herejías, incluso de la iglesia católica. ¡Nombres! Han llegado a haber situaciones así que hasta los católicos se espantan de la manera en la que ya en muchos lugares se están llevando a cabo una sarta de doctrinas antibíblicas, no extrabíblicas, antibíblicas, heréticas, ¿verdad? Nosotros nos poníamos a criticar mucho, que ahí tienen al Papa, ¿verdad? Y que llegas en cada iglesia a los curitas, en la iglesia del Padrecito, ¿verdad? Y aquí ya andamos igual o peor, ¿verdad? Como una vez un cuate me dijo, dice, acá por lo menos nosotros los católicos tenemos un Papa nada más, ustedes tienen un chorro de papas por todos lados. Y oh sorpresa, ¿verdad? Oh sorpresa, aguas con lo que estamos dejando que nos enseñen, lo que nosotros también estamos enseñando. ¡Nombres! No voy a decir nombres, ya nomás sabemos que el cielo es el único hereje de aquí de esta ciudad. Ok. Hechos 20:25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué está limpio de la sangre de todos? Dice, porque no he rehuido anunciarles todo, digan conmigo, todo el consejo de Dios. Mira, yo
cuando predico les he llegado a recomendar mucho, claro, con todo el respeto que me merecen los sistemas de predicación. Pero yo hace algunos años me di cuenta que si me quería quitar de problemas con el mero mero, predicara yo expositivamente de una manera consecutiva. Es la mejor predicación. ¿Por qué? Porque de esa manera yo no corro el peligro de involucrar mis sentimientos para predicarle a la iglesia. Yo no corro el peligro de estar buscando citas bíblicas para que esas citas bíblicas apoyen mi mensaje. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Cuando tú predicas de una manera expositiva y consecutiva, que es de la manera que ahorita lo estoy haciendo. Yo normalmente abordo lo que estaba platicando ahorita el pastor Juan. Acabamos de terminar con la segunda carta a los Corintios. Empezamos desde el principio hasta fin y con todos los contextos que la carta requiere para poderle dar el mensaje a la iglesia de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo se le estaba dando al apóstol, de la misma manera que el apóstol le estaba proyectando a la iglesia de aquellos tiempos. De esa misma manera nosotros darla a conocer a la iglesia del siglo XXI. Esa es la manera en la cual no corremos peligro de que el día que estemos delante del Señor nos dé unos buenos coscorrones por no haber cumplido con lo que Él nos mostró claramente en la Sagrada Escritura. Esa es la manera en la cual yo lo recomiendo y no voy a criticar ninguna otra manera de predicar, ¿verdad? Porque yo sé que todos lo hacemos con un corazón honesto y dispuesto a servirle al Señor. Pero hay veces que no nos queremos involucrar en ciertos sistemas porque si cuesta un poquito de trabajo estudiarlos, si cuesta un poquito de trabajo de repente dejar ciertas temáticas que son muy exitosas a veces dentro de las congregaciones, Sí, cierto. pero es la mejor manera en la cual nos evitamos problemas con el jefazo. Es de la única manera. Miren aquí estas frases. La predicación temática corre el riesgo de no tocar doctrinas importantes y elementales para la iglesia. O sea, hay veces que incluso cuando tú te empiezas a embelezar mucho con alguna doctrina, no sales de ahí. Por eso es que ya hay subdenominaciones, ¿verdad? Ya por ahí hemos escuchado siempre hablando sobre finanzas, ¿verdad? Hay lugares en donde les gusta mucho lo de la guerra espiritual. ¡Nombres! ¿Y qué sucede? Que siempre están predicando sobre la guerra espiritual, que también en algunos lugares es mal llamada la guerra espiritual, porque la verdadera guerra espiritual la encontramos en Efesios 6 en adelante, y ahí se nos dice con manzanitas de qué manera es como debemos de llevar a cabo la guerra espiritual. Pero ¿qué sucede? Que de una manera honesta muchas personas se han sentido atraídos por esa doctrina, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que tenemos que predicar el consejo completo de Dios. Nosotros tenemos que entrar a los temas que nos reencantan, también a los temas que no nos encantan mucho, y también a los temas que definitivamente no nos gustan. También eso los tenemos que predicar. También ahí tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a tener esa doctrina integral para que todas las áreas de nuestra vida puedan estar alineadas al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Segunda frase dice: la predicación expositiva consecutiva no permite desviarte del consejo completo de Dios. O sea, tú ahí vas a saber que ahora sí que toque el té. Es como ahorita que terminé de predicar Corintios. Es una de las cartas más importantes para la iglesia, sobre todo del siglo XXI, porque ustedes y yo sabemos que en el pueblo de los Corintios estaba viviendo cosas muy semejantes a las que se está viviendo en la iglesia del siglo XXI. Es la iglesia que más coincide con todas las herejías que se han estado viviendo en estos últimos tiempos. Entonces, ¿qué sucede?
que de esa manera se tocaron todos los temas que Pablo le tenía que tocar a esa iglesia. ¿Para qué? Para que esa iglesia viviera como se debe de vivir en la vida cristiana. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los temas que dices, es más, yo les voy a ser honestos, uno de los temas que yo siempre evadía cuando yo predicaba temáticamente era el de las finanzas. Yo estaba así como que espantado, ¿verdad? De que la gente diga, ay, nada más anda sobre el dinero. Y sin embargo, segunda de Corintios 12 y incluso 13, casi 2 Hello, Moto. Habla, ¿verdad? Del labor alegre. Habla de todo lo necesario para que la iglesia sepa ser generosa. Y sin embargo, pues, se tuvo que tocar. ¿Por qué? Porque se predica el consejo completo de Dios. Continuamos. Hechos 20:28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y aquí está bien, por eso lo que nos va a decir el Señor. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, yo sé que aquí no hay ningún problema. Pero a lo mejor sí conocemos, ¿verdad?, lugares en donde sucedió eso. Donde hubo una situación en la que se infiltraron lobos rapaces. Por eso es que no es bueno que digas que como pastor no debes de echar pedradas. Los pastores sí debemos de echar pedradas para que los lobos rapaces se espanten. ¿Verdad? De modo de que tú veas por ahí en lo natural, tienes a tus ovejitas y vas viendo ahí un lobito, ¿verdad? Y ay, lobito, no se acerque mi lobito, por favor, ¿verdad? Ahí le pido de favor, no, tú como pastor, ¿qué es lo que haces? Sacas luego la escopeta, ¿verdad? Sacas la escopeta y ni siquiera pedradas le vas a dar. Tú vas a buscar la manera de guardar y proteger lo que se te ha entregado en tus manos, que no te pertenece, para cuidarlo como si fuera tu propia vida. ¿Ok? Esa es la manera de actuar de un pastor. Y bueno, pues ya estamos terminando. Dice aquí esta frase, dice: no confundas una vida espiritual con lo sobrenatural, con lo místico, esotérico, superstición, etcétera, etcétera, etcétera. Tengamos cuidado también con eso, familia. Busquemos realmente de qué manera es como se llevaba a cabo lo sobrenatural en la Biblia. ¿Para qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué es que de repente habían esas situaciones sobrenaturales? ¿Por qué de repente habían esos milagros? Que ahorita, por más que tú decretes y digas y hagas todo eso, muchos de esos milagros ya no los vuelves a ver. ¿Por qué? Pero ¿por qué en aquel entonces sí? Necesito de los contextos. Necesito contextos históricos, culturales. Necesito ver que pues, en esos momentos nadie sabía de Jesucristo. Era elemental, era muy indispensable lo sobrenatural. Era muy indispensable esas sanidades sobrenaturales. Eran indispensables cosas que ahora ya no son indispensables. Entonces tenemos que entender hasta dónde es algo que realmente es espiritual y algo que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo se reveló en forma de paloma, no de gallina, ¿verdad? Y creo que con eso me están entendiendo. No se reveló en forma de gallina, no se reveló en forma de guajolote, se reveló en forma de paloma. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de entender cuando alguien es espiritual. Cuando tú conoces, dices, él tiene una vida espiritual. ¿Por qué tiene una vida espiritual? Porque llega con una serie de revelaciones y que de repente se levantó en la madrugada y que vio unas nubes que él en ese momento las echó fuera y ya él salvó a todo el país y que de repente le vinieron unos números de
cuándo va a llegar nuestro Señor Jesucristo, y profeticé esto, y profeticé el otro, y profeticé aquello. Bueno, Nombres. no sé quién considera a esas personas como espirituales, ¿verdad? Pero yo les daría otro nombre. Hace rato estamos platicando, ¿verdad? No es lo mismo la profecía que la adivinación, ¿verdad? No es lo mismo la profecía que los horóscopos, ¿verdad? Que todas esas cosas que vemos que el mundo las abraza tremendamente, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y ya en esta última cita, pónganse de pie, por favor, familia. Vamos a leer esta última cita, que es Romanos 12:1. Aquí en Romanos 12:1 todos conocemos muy bien esta cita, pero también hay maneras que han tenido de interpretarlas, pero la realidad es que hay una sola manera, ¿eh? Es una sola manera, porque Dios quería decirnos algo totalmente específico, que dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. A ver, empezando por ahí. Ahí nos está diciendo el apóstol Pablo, bueno, la pluma, es Jesús a través de la pluma del apóstol Pablo, nos está diciendo cómo es como podemos llevar una vida verdaderamente espiritual, ¿verdad? O sea, ahora ya no necesitamos esos sacrificios de corderitos, ¿verdad? De palomitas, de animalitos, no, ahora el sacrificio es nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo le pertenece al Señor, porque hemos sido comprados a precio de su sangre. Y ese es el sacrificio vivo que ahora Él demanda de nosotros, para que hagamos un culto racional. Repitan conmigo: racional. Racional. No irracional. No irracional. Nosotros tenemos que estar racional, saber por qué le estamos cantando, saber por qué le aplaudimos, saber por qué levantamos una ofrenda, saber por qué predicamos, saber realmente. Tenemos que razonar lo que estamos haciendo delante de Dios, no de una manera irracional, sino todo lo contrario. Luego dice en el 2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación. ¿De qué dice ahí? De su entendimiento. Para que decía un reformador, decía: cuando entres a la iglesia, quítate el sombrero. Sí, Charlie, quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza. ¿Me explico? Cierto. Tenemos que entender realmente el por qué el pastor nos está predicando lo que nos está predicando. Tengo que entender el por qué yo les estoy predicando lo que les estoy predicando. Me acuerdo del pastor Juan, cuando llega a hablar de esta cita, trae un vaso con agua, ¿verdad, pastor? Y dice: ¿qué es comprobar? O sea, tú tomaste, le da un trago de agua. ¿Cómo? Probaste. Exacto, probaste. O sea, probaste. Vaso. Lo dejas. Dices: voy a comprobar lo que me estaba yo tomando. ¿Qué es lo que hacía la iglesia de Berea? Comprobaban, ¿verdad? Por eso muchos hasta le ponen a sus congregaciones iglesia de Berea. No se ve que sean de Berea, ¿verdad? Pero el chiste es que eso es lo que tú y yo debemos hacer como verdaderos cristianos. Comprobar que realmente lo que te predicaron, eso es lo que está en la Biblia y está interpretado de la manera correcta. Amén. Sí, también yo te puedo dar a comer mucha Biblia, pero con una interpretación totalmente errónea. Errónea. ¿Por qué? Porque no la compruebo con la misma palabra de Dios. Amén. Luego dice: para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, sino que piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No nos sintamos la última Coca-Cola del desierto. Amén. Entendamos. O sea, yo como quisiera saber el 0.1% de lo
lo que yo no sé. Hay tantísimas cosas que necesitamos aprender, familia. Necesitamos involucrarnos a la teología. Es una mentira de Satanás esas falsas revelaciones o falsas interpretaciones que dicen, algunas personas me dicen, no, es que la letra mata. No te tienes que meter tanta Biblia porque te mata. Lo espiritual, lo sobrenatural, eso es lo que vivifica. Qué mala interpretación de la Biblia. Pésima interpretación de la Biblia. No, es que el conocimiento envanece. No debes de tener tanto conocimiento. Deja la teología. No, mejor el amor. El amor es el que vivifica. ¿Cómo voy a poder dar amor si no sé lo que es amor? El único amor está en la palabra de Dios, porque Jesús es el verbo, Él es el amor, y si yo no me meto a la teología no voy a saber cómo dar amor. No malinterpretemos la palabra de Dios, familia. Eso es lo que tú y yo necesitamos para no meternos en problemas con nuestro jefazo. Una vida espiritual da evidencia de piedad, humildad, santidad, contentamiento, discernimiento al sincretismo. Eso es tener una vida espiritual. No que andes haciendo, con todo respeto, marihuanadas. No andar haciendo marihuanadas para que la gente piense que eres bien espiritual. Seamos conscientes del corazón de nuestro Señor Jesucristo para alinearnos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tómense así un momentito, hermanos. Quisiéramos invitar a la pastora Patricia que nos haga un favor de presentarse. ¿Sí le da gusto, hermanos? Amén.